Bueno, vamos a empezar entonces con el análisis de cómo poder utilizar un mismo quemador con dos gases diferentes. Entonces, lo primero que habría que tener en cuenta es el concepto de intercambiabilidad de gases. Y decimos que dos gases combustibles son intercambiables frente a un mismo quemador cuando, sin modificar las partes componentes del quemador, este quemador puede funcionar de manera satisfactoria tanto con un combustible como con otro, ¿no? Entonces, bueno, lo que tendríamos que ver es qué entendemos por condiciones de funcionamiento satisfactorias del quemador. Entonces, si vamos a utilizar este quemador con un combustible distinto, lo que pretendemos que se logre con este nuevo combustible es, en primera instancia, que nos entregue la misma potencia calórica que nos ofrecía el gas combustible con el que veníamos operándolo en primera instancia, ¿no? Además de esto, lo que se pretende del nuevo combustible es que los productos de la combustión estén dentro de los límites admisibles por la legislación vigente y por la eficiencia del proceso. O sea, lo que nosotros entendemos como combustión completa. O sea, que el nuevo gas o el gas con el cual estamos analizando la posibilidad de utilizar ese quemador genere productos de la combustión totalmente oxidados y dentro de los límites admisibles. Y finalmente, que la llama que produce este nuevo gas combustible con el cual estamos analizando la posibilidad de cambiarlo con el anterior, se desarrolle en el lugar previsto. Es decir, originariamente cuando se diseña el equipo de combustión, se espera que se diseña para un determinado gas combustible. Y además se diseña de manera tal que la llama ocupe un determinado espacio dentro del recinto donde se va a desarrollar. Entonces lo que se pretende con este nuevo gas combustible también que la llama se desarrolle en el lugar previsto y que no genere los fenómenos que ya vimos en la clase anterior que producen los quemadores de premezcla, el desprendimiento ni el retorno de la llama. O sea que la llama se estabilice en el lugar previsto, en definitiva. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede llegar a analizar cada uno de estos temas para determinar si un gas combustible puede ser intercambiable con otro para un mismo equipo de combustión sin modificar en nada el quemador. Esto es importante. O sea, la idea es que no haya que modificarlo. Pues supongamos que tuviéramos una región donde vamos a cambiar un gas combustible por otro. Tendríamos que ir, no sé, casa por casa o industria por industria para ver, para hacer las modificaciones del quemador. Bueno, esto es una tarea engorrosa, por eso se hace este análisis para a priori saber si podemos utilizar un gas combustible u otro. Esto también se puede dar, por ejemplo, en plantas petroquímicas o en procesos industriales donde se generan gases combustibles residuales que de alguna manera son aprovechables para generar calor. Entonces se pretende hacer un análisis de los quemadores que cuenta esa industria para ver si con este nuevo gas o este gas que pretendemos utilizar puede ser utilizado sin inconvenientes y dando, lo que decíamos hace un rato, condiciones satisfactorias de funcionamiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el caudal calórico. El caudal calórico que nos ofrezca este nuevo combustible deberá ser similar al que nos ofrecía el combustible que pretendemos reemplazar. Entonces vamos a ver qué entendemos por caudal calórico. El caudal calórico nos da lo que se denominaría la potencia calórica del quemador. Y esto surge como el producto entre el poder calorífico superior
del combustible en tratamiento por el caudal volumétrico, como se expresa en la ecuación 1. El caudal volumétrico sería el caudal volumétrico de gas combustible que atraviesa el inyector del quemador. Entonces, no, en realidad, en este caso, cuando hablamos de caudal volumétrico de gas combustible, está íntimamente relacionado con la presión de alimentación al inyector. O sea, variando la presión de alimentación al inyector, vamos a ir variando el caudal volumétrico de gas combustible que estamos aportando al proceso de combustión. Sí. Bueno, porque esto está, digamos, este análisis está hecho con el poder calorífico superior. Si bien acordamos en que el que efectivamente es aprovechable en cualquier proceso industrial o doméstico es el poder calorífico inferior, porque el calor de condensación del vapor de agua que se genera en un proceso de combustión no es utilizable, salvo que se utilicen quemadores sumergidos, que son quemadores que trabajan sumergidos en un fluido líquido, que eso da la posibilidad de condensar el vapor de agua y poder aprovechar ese calor latente de vaporización, ¿no? Así que bueno, entonces como decíamos, el caudal calórico surge del producto entre el poder calorífico superior y el caudal volumétrico del gas combustible. Ese caudal volumétrico inyectado de gas combustible viene representado por una ecuación que es la que se ve en pantalla luego de la ecuación 1, que es C por S por la raíz cuadrada de la presión. Fíjense que la presión está elevada a la 1 medio, que es como si fuera raíz cuadrada, dividido a la raíz cuadrada de la densidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué son cada uno de estos términos ahora. O sea, el caudal volumétrico de gas combustible es igual a C, que C es una constante que representa el factor de forma del inyector. O sea, en función de la forma que tenga el inyector de gas, va a ser el valor que tenga C. O sea, corrige el caudal por la influencia de la forma del inyector. Ese C depende no solo de la forma del inyector, sino también del gas que se esté inyectando. O sea, para un determinado gas, el caudal va a tener un valor y para una determinada forma de inyector. Para otro gas va a tener otro valor. S representa la sección de pasaje del inyector. P, como decíamos, es la presión de alimentación al inyector, o sea, la presión de alimentación de gas combustible al inyector. Y finalmente, ρ es la densidad relativa del gas combustible con respecto al aire. Habíamos visto que la densidad relativa surgía del cociente entre la densidad del gas combustible y la densidad del aire. Por ejemplo, recordando, la densidad relativa del gas natural está en el orden de 0,6. Es una medida adimensional. ¿Y qué nos dice que sea menor que 1? Que el gas combustible, claro, que el gas natural es más liviano que el aire. En consecuencia, cualquier pérdida de gas natural se va a disipar verticalmente hacia arriba o se va a estabilizar dentro de un recinto cerrado, primero en los tercios superiores del recinto. Bien. Entonces, si tiene que tener el mismo caudal calórico, y dijimos que el caudal calórico era el producto entre el poder calorífico superior y el caudal volumétrico, vamos a tener que el caudal calórico va a ser igual a C, o sea, el coeficiente de forma del inyector, por S, la sección de pasaje del inyector, por el poder calorífico superior, por la raíz cuadrada de la presión de alimentación al inyector,
dividido la raíz cuadrada de la densidad relativa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo influye en este análisis cada uno de estos términos.